otro escritor. Bueno, en Hebreos 6, el escritor dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Diga conmigo: madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios y de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Verso 3: y esto haremos si Dios lo permite. Bien, hagamos una palabra de oración para que Dios hable a nuestro corazón esta noche. Padre bueno, te damos gracias porque podemos reunirnos, alabar tu nombre, cantar, adorar, Señor, exponernos al fluir de tu presencia, tu Espíritu Santo. Y ahora que vamos a hablar tu palabra, te ruego que hables a nuestro corazón y en tu gracia, Señor, tu mano se extienda y nuestro corazón, nuestra vida espiritual sea enriquecida a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Bien, el llamado a la madurez. Cuando uno estudia o lee el Antiguo Testamento, sobre todo en la promulgación de la ley, es básicamente diríamos, una exposición de la justicia divina, la justicia de Dios, pidiendo un nivel de perfección. Y usted va a leer en el Antiguo Testamento, es la justicia divina manifestada. En el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor y trae la fe, la declaración de la misericordia de Dios, se marca la acción de la misericordia. Antiguo Testamento es justicia, Nuevo Testamento es gracia y misericordia. Amén. Y cuando el escritor de Hebreos hace la exposición de la fe, obviamente cuando se exponen las verdades, yo quiero recordarle que en el capítulo 5 dice que debiendo ser maestros por causa del tiempo, a veces hay necesidad de volver a los rudimentos. Yo quiero esta noche hablar un poquito sobre esta verdad de los rudimentos. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 6, dice en esta versión: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser, ¿cómo dice su Biblia? Madurez. Obviamente, cuando se habla de madurez, algunas Biblias traducen perfecto, perfección. Este término bíblico implica o significa completo, cabal, maduro, o que ha alcanzado su máximo desarrollo. En algunos casos denota el estado en que ya no le falta a uno nada. Aquí se expone el crecimiento. Entonces Pablo dice: debemos de desarrollarnos para estar completos, cabales, maduros. Y ya no echar otra vez el fundamento de la fe. Cuando venimos a la fe, al conocimiento de la fe, es como una edificación. Por eso cuando Pablo habla como perito arquitecto, dice: yo puse el fundamento no lo puede quitar nadie. El fundamento es Cristo, la piedra, el mensaje de Cristo.
Pero en Corintios dice, otro edifica encima y cada uno debe de sobreedificar. Cuando hace el llamado hacia la madurez, hacia el desarrollo, el versículo 3, que es un versículo muy importante, porque dice ese versículo en la Biblia de las Américas, y esto haremos si Dios lo permite. Eso quiere decir que hay cosas que Dios no permite que se avance porque el fundamento no está sólido. Dios sabe que si el fundamento no está sólido va a haber destrucción, va a haber peligro de pérdida. Entonces yo quisiera que revisáramos nuestro fundamento en la fe, porque Hebreos dice que el fundamento está compuesto primero sobre enseñanzas o sobre doctrinas, y la primera de ellas que menciona es el arrepentimiento de obras muertas. Cuando se habla del arrepentimiento de obras muertas, las obras muertas pueden referirse aquí a las obras que los israelitas hacían conforme a la ley, que eran incapaces de llevarlos a la salvación. Sin embargo, el arrepentimiento demanda una renovación del espíritu y del corazón, como lo dice Ezequiel 18:31. En el Nuevo Testamento, por lo general, es traducida esa palabra como un cambio de actitud. La palabra arrepentimiento implica cambio de actitud o propósito en la vida. Hay gente que puede estar con dolor, con remordimiento, pero que no está arrepentida, porque el arrepentimiento implica un cambio de actitud y un cambio de propósito. Es decir, uno de los fundamentos para crecer en la madurez es realmente tener un arrepentimiento, un cambio de actitud o cambio de propósito en cuanto a las obras muertas. Fíjese usted que cuando nosotros hablamos de las obras muertas, quiero llevarle algunos pasajes que nos enseñan a nosotros. Mateo capítulo 8, por favor vaya conmigo, Mateo capítulo 8, en el versículo 22, Jesús cuando habla, está enseñando a sus discípulos, y uno de ellos le dice: Señor, yo te voy a seguir, solo permite que vaya y entierre a mi padre. Dice, entierre que... Y Jesús le dijo en el verso 22, sígueme ahora, fíjese esta versión, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero esta versión dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Entonces quiere decir que una obra muerta es una obra de alguien que no tiene vida. Por eso es que el evangelio no es yo cambié de religión. El evangelio no es ahora dejé esta religión y me metí a esta otra religión. En esencia el evangelio es salir de la condición de muerte espiritual para entrar en la condición de una vida a nivel del espíritu. Por eso cuando Jesús, hermano, habla en este pasaje, dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Y esto es muy interesante porque los que estamos vivos, por ejemplo, Pablo cuando usa el término de la sepultura, Pablo no habla de enterrar, Pablo habla de sembrar. Pablo dice, se siembra un cuerpo terrenal con una esperanza de una resurrección de un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Para nosotros la muerte no es un enterramiento, es una siembra. Para nosotros los que estamos vivos. Entonces, cuando habla de las obras, del arrepentimiento de obras muertas, Juan capítulo 5, por favor, vamos a leer unos versos para
para dar sentido a esto, cómo Jesús declara que aquel que hay muertos que caminan, muertos que comen, muertos que hablan, muertos, y todas las obras que ellos hagan, como toda religión que ellos hagan, que quiera acercarse a Dios, es una obra muerta, no van a alcanzar el propósito de la salvación. En Juan capítulo 5, usted lee conmigo en el verso 25, Jesús hablando, dijo, y les aseguro, dice en esta versión, que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Aquí está hablando que la manera como Dios transmite la vida de Él a los muertos espirituales es por medio de la palabra, por medio de su palabra. Por eso cuán interesante es que la gente se exponga al mensaje cristiano, al mensaje de la palabra, porque cuando se exponen al rema, a la vida de la palabra, lo que va a pasar es que el muerto espiritual va a escuchar, y al escuchar la palabra de Dios, Jesús dijo, les digo que la hora es, cuando en la versión de las Américas dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es hablando del tiempo de Jesús para acá, en donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Por eso Pablo, cuando predicaba, dice que Cristo hablaba a través de él. La característica de que Dios habla es que transmite vida al muerto espiritual, porque oye la palabra y recibe vida. Efesios capítulo 2, que es uno de los textos preferidos en este sentido de la vida, ahí el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios, dice, Él os dio vida, capítulo 2, verso 1. Esta versión dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Porque fíjese que a veces cuando uno evangeliza a alguien y uno le dice, usted tiene que ser salvo, y puede ser que esa persona a la que usted está evangelizando tenga una vida moral mejor que la suya. Puede ser que esa persona tenga una vida familiar mejor que la suya, mejor que la mía. Puede ser que sea un hombre o una persona culta, educada, que quizás nunca ha cometido los errores que usted y yo hemos cometido. Y de repente usted le dice, mire, usted necesita ser salvo, y le va a decir, ¿y salvo de qué? Yo, como dice que en mi pueblo, no fumo, no tomo y no mujeriego. Y creen que eso es, yo no hago malas obras, a nadie he matado, no le robo a nadie. Mire, mi familia está bien, soy responsable. Sin embargo, ellos deben entender y debemos de explicarles que no por ser una persona culta, una persona educada, va a alcanzar realmente la condición que la Biblia dice de estar vivo espiritualmente. Él puede ser, asómbrese, un muerto educado, un muerto muy bien comportado. Pero si nosotros no hemos oído, no nos hemos expuesto a la voz del Hijo de Dios, estamos muertos. Por eso Efesios capítulo 2 dice, antes ustedes, verso 1, Efesios 2:1, estaban muertos a causa de su desobediencia. Y la Biblia de las Américas dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me gusta cómo esta versión contemporánea da el sentido. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Qué interesante, ¿verdad? El verso 2 dice en la versión de las Américas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Platicaba con un hermano
Y déjeme contarle este testimonio. Y él me decía, hermano, fíjese que adquirió ciertos, compró unos muebles. Pero esos muebles tenían figuras poquito indecentes, enlabradas ahí. Y cuando los metió a su casa, empezó a sentir una inclinación, como un apetito hacia la indecencia. Y entonces digo, qué raro, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? Cuando platicábamos le dije, hermano, hay cosas que son como fuentes de contaminación espiritual. Y le conté el testimonio de unos hermanos que compraron un su gavetero, su mueble, y en las manilletas para jalar los cajones de ese gavetero habían 2 dragones echando fuego. O sea que esa era la manilleta, 2 dragones echando fuego. Estos hermanos les gustaron mucho el mueble, lo compraron, lo llevaron a su casa, y fíjese usted que de pronto empezaron muchos problemas en la casa. La esposa empezó a gritar y él comenzó a gritar, y era algo que no era normal, no era común, no tenían esa costumbre. Y entonces empezaron a decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? Y el Señor en su misericordia les mostró que eran los dragones, que ese mueble estaba contaminado con espíritus de ira. Recuerdo la experiencia de otra hermana que llegó un día conmigo y me dijo, pastor, fíjese que me regalaron un baby doll muy lindo, para dormir, una batita para dormir muy linda. Y fíjese, hermano, pero me pasa algo, cada vez que me lo pongo me dan ganas de bailar y de bailar indecentemente. Y entonces le dije, me dijo, o le pregunté, ¿y quién le dio esa? Y me dijo, es que me lo regaló mi amiga que bailaba en el table dancing. ¿Qué le digo eso? Por favor, ponga la atención a cómo traduce esta versión. Dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Usted le pregunta al mundo si está obedeciendo al diablo, le va a decir que no. Le va a decir que no. Pero aquí dice, el líder de los poderes del mundo invisible. Eso quiere decir que hay influencias que vienen sobre las personas que muchas veces las personas dicen, no sé por qué lo hice porque son poderes espirituales que se mueven en el mundo. Pero nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados y bajo esa influencia. Pero el momento que oímos la voz del Hijo de Dios, la voz del Evangelio, Él nos dio vida para salir de ese dominio. Él nos trasladó de ese reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. ¿Qué le digo con esto? Que pedirle al mundo que deje de hacer lo malo es imposible, porque están muertos. Aún las religiones, por ejemplo, nadie se vaya a sentir mal por lo que voy a decir, pero esas caminatas de rodillas, esas limpias con chichicaste, ojalá fuera chichicaste, ¿verdad? Los que no saben qué es el chichicaste, pruébenlo, les va a funcionar, es bueno para la artritis. Y algunos se ríen porque saben lo que es el chichicaste, ¿verdad? ¿Cuántos no saben lo que es el chichicaste? Levanten la mano. Por amor a ustedes les voy a decir, nunca lo usen, porque es una hierba que tiene un montón de espinitas. Aunque dicen que es bueno para la artritis, eso es terrible, hermano, terrible. Pero usted sabe, la gente hace limpias, la gente hace mandas, la gente hace caminatas de rodillas. Todas esas obras que hace una persona cuando no ha recibido vida de Dios son obras muertas. Por eso es que toda religión
Va a llegar, la religión tiene como finalidad hacer que el muerto conozca a Dios, pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Para conocer a Dios se tiene que recibir vida y vida espiritual. Y para recibir esa vida hay que escuchar la voz del Hijo de Dios. Y para escuchar la voz del Hijo de Dios hay que ser enviado con una palabra de vida. Y por eso dice Pablo en Romanos: ¿cómo oirán si no escuchan? Pero cuando uno escucha, entonces la vida de Dios llega. Por eso Efesios dice en el capítulo 2, verso 1: Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El versículo 5, Efesios 2:5, me gusta mucho. Dice que a pesar de que estaban muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Por gracia somos salvos. Que cuando la base del evangelio, hermano, el arrepentimiento de obras muertas. Fíjese qué interesante es que los israelitas, por ejemplo, ellos sacrificaban, hermano, ovejas. Ellos trataban de cumplir con Dios, pero Hebreos dice que esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque son producto de un ser que está muerto. Muerto por los delitos, muerto por la desobediencia. Efesios dice que hemos recibido vida en Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. Aquí es interesante que usted conmigo observe esto. Voy a leer el verso 10 en esta versión. A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿ya recibiste vida de Dios? ¿Cuántos dicen estoy vivo? A ver, dígalo con ánimo: estoy vivo. Hay un problema con los vivos, y es que a veces nos dormimos. ¿Sí? Dígale al que está a su lado: yo sé que estás vivo. La pregunta es: ¿estás despierto o estás dormido? Porque fíjese usted que en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla, voy a leerle. Dice, versículo 10: averigüen bien lo que agrada al Señor. Verso 10: examinando. Vamos a leer, mejor vamos a leer en la versión de las Américas y luego le leo esto. Vamos a ir al versículo anterior, hijos. Vamos al versículo 3 del capítulo 5. Oiga esto, ¿cómo dice Pablo ahí? Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos. Verso 4: ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Verso 5: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra. Fíjese lo tremendo que es ser tacaño. El tacaño es idólatra, ama más el dinero que cualquier cosa. Dice: ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nadie quiere la ira sobre su vida, ¿verdad? Nadie quiere que lo corrijan. Verso 7: por tanto no seáis partícipes con ellos. Verso 8: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y entonces dice: andad como hijos de luz. Fíjese bien esto, versículo 9: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahora sí, verso 10: examinando qué es lo que agrada al Señor. Fíjense, verso 11: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Versículo 12: porque
es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Verso 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Verso 14. Por esta razón dice, ¿qué dice la Biblia? Despierta tú que duermes. Ahora, el problema es que el que duerme en el cementerio. Porque ¿dónde están los muertos? Fíjese usted qué tremendo. Cuando un cristiano que ha recibido vida, hermano, cae en ese sueño espiritual, se va a relacionar con los muertos. Por eso cambia sus amistades. Por eso dice, no, mis amigos ya no son los de la iglesia. Ahora mis amigos, mi compadre, mi comadre, las amistades antes. Y empieza a relacionarse con los muertos. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿quiénes son tus amistades? Y entonces ese cristiano, hermano, aquí no hay ninguno, lo declaro en el nombre de Cristo, de repente vuelve a la bebida, vuelve a la fumada, vuelve a la drogada, vuelve a, ¿por qué? Porque está relacionándose con muertos. ¿Y qué hacen los muertos? Los muertos hacen obras muertas. Y las obras muertas son todo lo que la carne pide. Y entonces Pablo dice, miren, ustedes tienen que tener claro que esas obras ya no son para ustedes. Por tanto dice, despierta. Despierta tú que duermes. ¿Y qué sigue diciendo? Levántate de entre los muertos. Ese no está muerto, está dormido. Pero un dormido y un muerto se parecen. ¿Sí? Alguien que está bien dormido, usted lo ve bien dormido, parece muerto, pero no estaba muerto, andaba de parranda, dice la canción. No estaba muerto, está dormido. Y entonces Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Colosenses 2:13 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y quizás la historia del hijo pródigo, cuando el pródigo regresa a casa, ahí el padre dice, mi hijo estaba muerto. Entonces, cuando hablamos para el fundamento de la fe cristiana, uno de los cimientos es arrepentimiento de todas esas obras muertas. Por favor, pregúntele a que está a su lado, ¿tú ya te arrepentiste de todas esas cosas? ¿O todavía sigues haciendo alguna? Porque, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, voy a volverle otra vez a leer. Arrepentimiento implica una actitud, un cambio de actitud. Arrepentimiento implica un cambio de propósito. Por ejemplo, vamos a ir a una obra muerta, el ser avaro. No vamos a ir a lo más terrible. Pensemos el tacaño. Esa es una obra muerta. Es una obra porque la Biblia dice que el ser avaro es ser idólatra. O sea que si yo soy avaro, si me cuesta soltar la plata, es porque este es mi Dios. Y entonces como es mi Dios, me duele. Cuando la esposa me pide 20 pesos, le digo, ¿para qué quieres 10 y con 5 te alcanzan? Cuando los hijos dicen, papi, deme $5, dicen, no, una cora y tráeme el cambio. Y hay avaricia.
Y hay, fíjese qué tremendo, por eso, qué interesante es que nosotros tenemos que cambiar de actitud. Porque yo estoy arrepentido de ser idólatra, debo de cambiar de actitud. Entonces voy a matar la avaricia. ¿Y cómo mato la avaricia? Volviéndome generoso. A un principio cuesta, a un principio duele, a un principio, ay, pero ¿cómo voy a darle a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo voy a dar a la iglesia? No, si... Y duele, pero no estoy arrepentido de esa obra muerta. ¿Por qué? Porque la sigo practicando. Entonces, la fe cristiana, cuando hablamos de avanzar hacia la madurez, requiere que yo esté arrepentido. En otras palabras, que yo tenga un cambio de actitud, un cambio de propósito en la vida. Que las cosas que antes para mí eran significativas porque yo estaba muerto y las hacía, ahora no las quiero hacer. Ahora me alejo de ellas. Ahora trato de hacerlas morir. Cambio de actitud. Entonces, cuando el escritor dice vamos a avanzar hacia la madurez, dice, pero para avanzar a la madurez, primero tenemos que ver que los cimientos estén bien puestos. ¿Sabe usted que cuando un edificio va a ser bien alto? Estaba hablando con un ingeniero y dice, y me decía él que en la teoría, si un edificio debe tener 20 pisos de alto, en teoría debe tener 20 pisos de cimiento para que sea sólido. Por supuesto, ellos no respetan la teoría y tal vez tendrán 4 o 5 pisos de cimiento. Pero me decía, aún la naturaleza misma nos enseña, cuando un árbol es bien alto, su raíz es bien profunda. ¿Por qué? Dios entonces enseña que para ir a la madurez, porque madurez, déjeme decirle, cuando hablamos de madurez, lea conmigo por favor ahí en ese pasaje del libro de Hebreos, dice que versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, iluminación, diga conmigo iluminación, probar el don celestial, ser partícipe del Espíritu Santo, gustar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Quién no quiere eso? Si yo pregunto, ¿quién quiere ser iluminado? Todos. ¿Quién quiere probar el don celestial, el conocer a Cristo profundamente, el ser partícipe del Espíritu Santo, el gustar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero? Todos los queremos. Todos queremos esa vida de sobrenaturalidad, esa vida de relación con Dios, esa vida de compromiso fuerte con Dios. Entonces dice Dios, entonces revisa tu cimiento. Porque lo primero es estar arrepentido de las obras muertas. Vamos a hacer una declaración de fe en el nombre de Cristo. Declaro, en el nombre de Cristo declaro que estoy arrepentido de las obras muertas. Acuérdense, las obras muertas. ¿Qué hacen los muertos? Los muertos mienten, los muertos tienen inmoralidad, los muertos son envidiosos, los muertos son tacaños, los muertos se duermen en el culto. Y usted tiene que estar arrepentido de eso. Nosotros antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Eso no quiere decir que no batallemos contra esas cosas. Batallamos contra esas. Y podemos en un momento dado caer en esas cosas. Pero entonces caemos porque nos dormimos espiritualmente. Y de repente estamos metidos entre muertos. Viernes en la noche, en lugar de ir al culto, ahí con los muertos tomando cerveza.
y bailando en un nightclub. No se asombre. Yo sé que hay cristianos que hoy viernes están en Las Vegas, hermano, con una su chava aquí, hermano. Y era diácono en la iglesia, hermano, y tiene la diaconisa en la pierna. Dios mío, está dormido. Entonces, arrepentimiento de obras muertas. Diga conmigo, arrepentimiento de obras muertas. El segundo fundamento que quiero que usted solidifique, consolide, pero voy a repetir, hermano, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es llorar. Ay, miren cómo está arrepentido porque está llorando. No. Uno puede llorar de remordimiento, de tristeza, de dolor y no estar arrepentido. Arrepentimiento, tal vez yo escuché a un predicador y me gustó lo que dijo. Dice, para el arrepentimiento ni siquiera requiere que tú llores. El arrepentimiento no requiere que tú te golpees el pecho. El arrepentimiento requiere que tomes una decisión, cambio de actitud. Me arrepiento, voy a cambiar de actitud. O sea, si me arrepiento de ser machista, voy a cambiar de actitud. Hoy en la noche voy a dar un ramo de flores y la señora va a decir, oh, qué pulga le picó. Está arrepentido. Porque arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de actitud. Arrepentimiento es, hermano, es cambio de propósito. Yo he visto a mucha gente llorando en los altares, hermano. Y llorar, yo mismo he llorado, hermano, y orado, y Señor, perdona, y sigo haciendo lo mismo. Está como el que quiere adelgazar, hermano. Señor, ahora sí voy a correr. Se inscribe en el gimnasio y no va. Ahora sí voy a hacer dieta. Y se pasa a unos burros que parecen elefantes. Y usted ve que no está arrepentido. El arrepentido dice no, a partir de ahora ya no más burros, ahora ensaladita, verduras, frutas. Está arrepentido. ¿Qué hizo? Un cambio de actitud. Por eso es que muchas veces, hermanos, nosotros confundimos, decimos, ay, viera cómo se arrepintió llorando. El llanto, fantástico, magnífico, pero si no hay cambio de actitud y de propósito en la vida, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es tomo la decisión de un cambio de actitud. Por ejemplo, estoy arrepentido de venir tarde a los cultos. Hermano pastor, perdóneme. Ok, te perdono y lo que sea, y lloras. Pero vamos a ver si el otro culto vienes temprano, estás arrepentido. Porque si puedes venir tarde. ¿Les ha fijado usted que aquí nos reconciliamos cada 8 días con Dios? Y lloramos, Señor, perdóname, otra vez me comí otro burro, Señor. Y el Señor tiene misericordia y el Señor dice, arrepiéntete. Porque arrepentimiento es cambio de actitud. El otro fundamento para avanzar, dice ahí, no echemos otra vez el arrepentimiento de malas acciones y de tener fe en Dios. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿tienes fe en Dios? La pregunta es cauciosa, por favor, póngale cuidado. Pregúntele, le ruego, así con mucho respeto, ¿tienes fe en Dios? Porque usted me dirá, hermano, yo creo en Dios. Eso no es garantía que tenga fe, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Usted le pregunta a un demonio, ¿crees en Dios? Ya, claro, creo en Dios. Pero, ¿le crees a Dios? ¿Tienes fe en Dios? Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué es creerle a Dios? Es persuasión, es credibilidad, es convicción de verdad, especialmente confianza en Cristo para salvación, es constancia en la profesión que se hizo,
es firme convicción basada en lo oído. O sea que tener fe en Dios es tener convicción, hermano, de que así es. Por ejemplo, hablando de lo mismo, dice la Biblia: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. Entonces, yo le creo a Dios que yo dando voy a recibir. Doy afecto, voy a recibir afecto. Doy, hermano, respeto, voy a recibir respeto. Doy una sonrisa, voy a recibir una sonrisa. Pero si yo doy malas cosas, también voy a recibir malas cosas. Fe hacia Dios, por favor, implica persuasión, credibilidad, convicción de verdad. Es decir, lo que Dios dice es verdad. Los principales elementos en la fe, en su relación con Dios, con el Dios invisible, son: uno, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o la verdad de Dios. Póngale cuidado a lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Ahí nos habla de algo tremendo, porque los principales elementos de la fe, uno, es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ponerle en la pantalla, capítulo 2 verso 11, habla que Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Verso 12. ¿Por qué? A fin de que sean juzgados todos los que no tuvieron una profunda convicción a la verdad. Escúchame esto. Sino que se complacieron en la iniquidad. Porque fe implica una firme convicción, un pleno reconocimiento. Así es. Segundo, implica una rendición personal a Dios. Si yo tengo fe en Dios, no solo tengo una convicción plena y un reconocimiento de que es verdad, sino que yo me rindo a esa verdad. Porque tengo fe en Dios. Por ejemplo, hermano, la voluntad de Dios dice: maridos, ¿qué dice? Amad. Entonces, si yo tengo una convicción de fe en Dios, yo voy a obedecer a Dios. No, que ya se puso vieja, que antes era bonita y ahora fodonga. No importa. Mujeres, ¿qué dice? Aquí no hay mujeres, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Mujeres, obedeced. ¿A quiénes? No, pero es que y oiga, y de repente nosotros no tenemos fe en Dios, porque la fe en Dios implica una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Mira, tu matrimonio no funciona porque tu marido no amas a tu mujer y tu mujer no te sujeta a tu marido. No, hermano, eso no es, eso no. Esa es la convicción que tengo de la fe en Dios. Y si tengo esa convicción, entonces voy a ir a una rendición personal. Me rindo, sí, amén. Acepto, Señor, acepto. Es el segundo elemento de la fe. Y el tercer elemento, una conducta inspirada por esa rendición. Tener fe en Dios implica, hermano, tener esa convicción, esa rendición y esa conducta por lo que nosotros creemos. Por ejemplo, y debo decirle, dice la Biblia: humillados bajo la poderosa mano de Dios.
Entonces yo le creo a Dios y me humillo, Señor, y acepto sujeción y reconozco autoridades y reconozco, hermano, delegaciones. Me humillo bajo la mano de Dios. Pero de repente llega, por ejemplo, llega un servidor y dice, hermano, mire, por favor, haga esto. Ah, no, que me lo diga el pastor. Sí, el no reconocer está implicando que su conducta no está acorde a la convicción que dice tener. A ver, pregúntele una vez al que está a su lado, ¿tienes fe en Dios? Y le va a decir, si tienes fe en Dios, tú vas a tener un pleno reconocimiento de la verdad, te vas a rendir a Él y vas a tener una conducta inspirada en esa rendición. Entonces Pablo dice que el fundamento es fe en Dios. Por eso, hermano amado, fíjese que cuando pensamos en la madurez, dice, esto haremos avanzar si Dios permite, porque mucha gente no tiene esa convicción. Ellos creen que tener fe en Dios es decir, creo en Jesucristo y hago lo que se me dé la gana. No, es esto. Fe en Dios. Habacuc dice que por la fe se vive. Fe, la palabra fe es emuná, que literalmente quiere decir firmeza, figurativamente quiere decir seguridad y moralmente quiere decir fidelidad. ¿Usted tiene fe en Dios? Lo pruebo. ¿Cómo? Con la fidelidad, con la firmeza, con la seguridad. Emuná también se puede traducir fiel, firme, honradez, lealtad, veracidad. Por la fe, el justo vivirá por la fe, dice Habacuc 2:4. ¿Sabe? Jesús hizo un llamado en Marcos 11:22 a tener fe en Dios. Jesús sale va a buscar fruto en la higuera y no encuentra y le dice, nunca jamás nazca fruto de ti. Al otro día, cuando salen, ven la higuera seca y le dicen los apóstoles, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús dijo, tened fe en Dios. Y ahí está hablando de tener la seguridad, de tener la convicción de lo que declaramos. Déjeme contarle una experiencia. Me acaba de contar un hermano. El hermano estaba económicamente pasando momentos muy difíciles, apretados, quizás casi al borde de una bancarrota. Y en su trabajo, en su lo que él hace, se paró y leyó en la palabra del Señor que Dios nos ha dado autoridad y que Él se hizo pobre para enriquecernos, y él lo creyó. Se paró en su trabajo y mire, como un loco le ordenó al mundo espiritual. Le dijo, a Dios me voy a sujetar y me voy a humillar, pero a ti, mundo espiritual, te voy a ordenar en el nombre de Cristo que me devuelvas todo lo que he perdido. Y me contaba y me dice, mire hermano Otto, me dice, tomé autoridad como un loco. Y mire, hoy mi economía volvió otra vez. Estoy súper, me dijo, porque creí, tuve convicción. Eso es fe. Por ejemplo, cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Pues por ahí, hermano, 2 que 3, pasándola. Usted es un incrédulo, porque usted debiera confesar lo que Dios dice. Cuando le pregunte cómo está, bien, bendecido. Yo he sido bendecido con toda bendición. Y si le dicen, no se ve, ya llegará, ya llegará. Pero usted va a creerle a Dios. No le va a creer a lo... ¿Qué es fe hacia Dios? El fundamento, fíjese, el fundamento. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. Quiero que lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 14, verso 22. Porque tener fe en Dios cuando todo está bien es fácil. ¿Verdad que sí? Cuando estás sano, cuando hay plata, cuando estás de luna de mieles, tener fe en Dios es fácil.
Pero en Hechos 14:22, vamos a poner en la pantalla, Hechos 14:22, ahí dice que fueron a fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, ¿qué les decían? Es necesario que a través de muchas, ay, hermano, esa palabra no me gusta, pero ahí está. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermano, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares, problemas de cualquier índole, cualquiera se desanima en la fe. No, es que como yo pensé que fulano, yo pensé que mengano, hermano, y entonces tener fe es tener, como dice ahí la escritura, perseverar en la fe a pesar de las tribulaciones. Perseverar en la fe. Mire, déjeme contarle, tal vez dentro de las experiencias muchas que uno tiene, una de las experiencias que para mí fue fantástica y que hasta el día de hoy yo la recuerdo, fue cuando el Señor me dijo, te voy a prosperar en todo. Me dijo, para que los que han murmurado de ti y murmurarán, me dijo, no se va a apuntar entre ellos, se traguen sus palabras. Y entonces fíjese usted que comenzaron 8 años donde yo no veía, pero nada, hermano. Y mi madre, que está aquí, sabe recordar cuando yo llegaba a la casa y le decía, madre, vino algo para mí. ¿Y qué esperas? Algo, un cheque, algo, cualquier cosa. Dios dijo que me va a prosperar. Y cuando ya pasaban, mire, que yo le pregunté a ella una vez, 2 veces, pero cuando ya iban 5 años y no ha venido nada. Llegó un día donde mi madre y mi papá, así muy preocupados, porque yo era el hijo, pues supuestamente el mayor, ¿va? Porque mi hermano mayor falleció. Yo era el segundo. Y entonces, pero yo era el que estaba al frente de todos mis hermanos. Y mi papá y mi mamá dijeron, se me hace que tiene problemas en su cabeza, porque él dice que es próspero y él dice que Dios lo ha bendecido y él dice que Dios lo va a multiplicar, y el pobre no tiene nada. 5, 8 años y me recuerdo que mi papi me confesó que llegaron a pensar en mandarme con un psicólogo, porque obviamente, hermano, imagínese yo, ¿cómo estás? Bien, Dios me ha bendecido, voy a tener esto, hermano, y no tenía, pero ni para un par de zapatos, hermano. Y debo decir algo para sanarme en esto. Dios no me bendijo en Estados Unidos a mí. Cuando yo entré en los Estados Unidos, yo venía bendecido por Dios. Yo vi la mano de Dios en mi país. Le voy a contar algo. Un día, hermano, después comenzó la bendición de Dios y todo, hermano, hermoso, con un rebaño de 100 ovejitas, 100 ovejas, pero esas ovejas comían de la palabra y daban lana con ganas, hermano. Y yo era bueno para trasquilarlas. Y compramos terreno y edificamos un templo que ni siquiera lo estrené. Pero un día, fíjese que el Señor me habló y llegó un amigo mío que trabajaba con una empresa norteamericana. Y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale cuánto gana. Sí, Señor, ¿cómo le va a preguntar eso? Pregúntale. Entonces le dije, ¿para vos cuánto ganas? Es un buen trabajo, así, un trabajo con una compañía norteamericana en nuestros países, buena feria, hermano. Ganó tanto, me dijo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿te das cuenta? ¿Cuánto te doy yo a ti? Y me daba 4 veces más de lo que él ganaba. Pero es que qué lindo cuando uno ve que el chorro se abrió. Pero cuando hay hambre, cuando no ve nada, pónganme el verso otra vez en la pantalla, hijos, por favor, de Hechos. Dice que llegaban, el versículo de Hechos
14:22, dice que llegaban ahí los ministros con la iglesia. Hechos 14:22. Ya se me durmieron allá en Hechos 14. Gracias, ya despertaron, bendito sea Dios. Dice, fortaleciendo los ánimos, porque hermano, cuando uno no ve nada, ¿cómo viene de ánimo? Mire, por ejemplo, puede ser que usted entró, hermano, aquí, pero con el ánimo bajo. Todo el mundo, pues, que esto, usted ve que todos ofrendan, saca sus billetazos ahí de 20, 50, 100 y dan, y usted no tiene ni para un par de tacos en la lonchera. Y usted puede que su ánimo esté decaído, y cuando uno está así, fácil es decir, y hasta el diablo dice, ¿sabes qué? Mejor vete al mundo, vete a chupar, yo te invito, le dice el diablo a uno. Yo no te dejo, mano, yo estoy contigo fiel hasta la muerte. Y lo peor es que uno puede hacerle caso a eso, pero el ánimo se viene abajo. Entonces llegaban los ministros a fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos. Exhortando no es regañando, exhortando es diciendo, vamos, ten fuerza, ten ánimo, va a llegar, Dios es fiel, Él lo prometió, Él lo dijo, no desmayes. Y entonces exhortándolos a perseverar en la fe. Y les decían, es necesario que a través de, si usted quiere, borramos ese verso. Señor, aquí en llamada final estamos en contra de ese verso. Y yo sé lo que Dios va a decir, y a mí qué me importa. Ahí está, punto. A través de muchas tribulaciones. Si yo pregunto aquí cuántos hemos sido atribulados, hermano, yo levanto las dos manos. Yo llevo 30 y tantos años de estar en esto y me he pasado unas tribulaciones, hermano, que yo digo, Dios mío, qué terrible la tribulación, qué tremendo esto. Pero cuando uno lee ahí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entonces miro para atrás, digo, ya van bastantes, ya quedan pocas. Es como cuando usted va a subir unas gradas, 500 gradas. Si se pone a ver, se va a desanimar. Mejor comience a subir, porque con la primera que suba ya solo 499 me falta, 498. Y de repente va a ver usted ya solo 200, solo 100. Y cuando lo sienta usted, llegó a la meta. Entonces la fe en Dios, que es la persuasión, la credibilidad. Jesús dijo que hay que tener emuná, esa firmeza, esa lealtad, esa convicción. Ese es el fundamento de avanzar hacia la madurez. Voy a dejar hasta aquí porque quiero decir algo. Primero, arrepentimiento. Perdone que sea tan recalcitrante en esto. Arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de propósito. Si yo estoy arrepentido de hablar de los demás, ya no voy a hablar de los demás. Pero si sigo hablando de los demás, no estoy arrepentido. Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar de actitud? Entonces, eso es arrepentimiento. No necesita llorar, no necesita, Señor, no. Señor, hoy decido cambiar de actitud. Ya me di cuenta, sí, voy a cambiar de actitud. Arrepentimiento. Segundo fundamento es persuasión, fe, firme convicción, pleno reconocimiento de la revelación de la verdad de Dios y una rendición personal a Dios y una conducta inspirada en esa rendición. Qué lindo cuando usted manifiesta la fe. Por eso cierro mi Biblia. Por eso Santiago dice que la fe sola, sin obras, es muerta. Porque la conducta debe reflejar mi fe. Entonces creo, Señor, estoy convencido, me rindo. A ver, diga conmigo, me rindo. Entonces mi conducta empieza a ser de acuerdo a esa rendición. Por ejemplo,
La blanda respuesta quita la ira. Muy bien, Señor, yo he sido un gritón, me arrepiento, cambio de actitud, creo tu palabra. A partir de hoy comienzo a hablar tranquilo. Y de repente llegaba a la casa yo, ¡mi café! Hoy llego, perdone, ¿alguien quiere darme un cafecito, por favor? Y hasta el gato va a decir, oh, se convirtió. Ahora sí se ve, porque es fe en Dios. Próximo viernes seguimos con los fundamentos. Padre Dios, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Podemos, Señor, extraer de ella estos pensamientos que nos bendicen, nos ayudan, pensamientos que nos llevan, Dios del cielo, al conocimiento de esto que es tan maravilloso. Concédenos en tu gracia, Señor, que esos fundamentos estén sólidos, el arrepentimiento y la fe. Ayúdanos a solidificarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cimentarlos para poder crecer hacia la madurez. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Quiere ponerse de pie y bendecir a su hermano y decirle: Dios te dé una linda noche. Ve con la paz, el gozo del Señor. No se olviden, mañana hay bautismos a las 8. Domingo, Santa Cena. Disfrutamos del pan y del vino. Amén. El Señor es mi pastor.